amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar los cambios en esta habitación y el primer cambio va a ser bajar este vanity. Sí, señores, porque ustedes me han comentado en los videos, yo a todos los leo y estoy de acuerdo de que estaba como muy alto y no me dejaba colocar una silla normal. Y bueno, decidimos bajarlo, así que para eso vamos a recoger todas las cosas, despejar el ambiente para poder bajarlo con comodidad. En todas las remodelaciones que hemos realizado, nuestro objetivo principal es que al momento del uso de las cosas, de nosotros convivir con nuestro ambiente, nuestro hogar, sea cómodo y favorable para nosotros. Y bueno, definitivamente el vanity estaba tan alto que miren la altura, que con una silla de altura normal yo quedaba como muy bajita y se me hacía como incómodo, no me veía casi en el espejo. Así que bueno, vamos a bajarlo 11 centímetros, eso fue lo que tuvimos que bajarlo. Ahí Adrián David está midiendo mientras yo aproveché a peinarme. Después de medir, empezó a sacar las gavetas, que es lo que generaba como más peso en el vanity para poderlo bajar. Después de quitar las gavetas, se puso a desenroscar estos tornillos para ya así poder retirar el mueble con más comodidad. Y bueno, de verdad que es un fastidio porque están ahí como en el medio de la gaveta y se tardó un poquito. Ahí empezó a quitar la parte eléctrica porque recuerden que el espejo está conectado con luces. Retiró los cables también para así poder quitar ya el mueble de ahí. Decidimos que lo vamos a colocar en esta base para que no se nos hiciera tan difícil. Y bueno, ahí yo tenía súper miedo, señores, pero sí, se logró cómodamente, poquito a poquito. Y ahora Adrián David está quitando el espejo, para remover el espejo y colocarlo aparte. Y ahí lo está quitando mientras yo voy sujetando aquí. Miren, yo tenía un miedo de que se nos cayera ese espejo. Ay, no, yo soy bien miedosa en esas cosas. Pero bueno, gracias a Dios todo lo hicimos cómodo, con cuidado. Lo que pasa es que yo les pongo la cámara rápida para que no se me aburran. Pero sí, fue con muchísimo cuidado. Ahora sí, él está marcando dónde tiene que abrir los nuevos agujeros. Pero miren el truco de Adrián David. Como estas paredes donde nosotros vivimos en este apartamento son vaciadas, quiere decir que no están hechas de bloque, sino de puro cemento puro. Son muchísimo más difícil de abrir agujeros. Él, para no tener que estar abriendo tantos agujeros otra vez, lo que va a hacer es que va a mandar a hacer una base donde podamos utilizar esos mismos agujeros que ya están. Al día siguiente. El siguiente día, Adrián David ya trajo la base que mandó a realizar. Esto es de acero inoxidable y es el que aguanta el vanity. Como pueden ver, está utilizando los mismos agujeros que ya estaban. Y eso fue lo maravilloso, que no tuvo que abrir tantos agujeros nuevos. Y bueno, aquí ya está instalando las bases. Estas bases se instalan con tuercas, por eso está ahí como con esos dados. Y buenísimo porque quedan súper fijos. De verdad, ese vanity pesa muchísimo, muchachas. Así que bueno, él aquí está haciendo la prueba con ese mueble de que esté nivelado. Y sí, está perfectamente nivelado. Así que ahora sí va a proceder a colocar el vanity. Ay, muchachas, yo estaba súper emocionada de que Adrián me estuviera instalando el vanity, porque de esta forma yo iba a estar muchísimo más cómoda. Díganme ustedes, secarse el cabello, planchárselo, maquillarse sentadita, es muchísimo más cómodo. Yo todo lo hacía parada. Y bueno, ya tengo casi que un año así haciendo todo parada ahí en ese vanity. Así que estar así sentadita es muchísimo más cómodo para mí. Aquí sí tuvo que abrir estos agujeros y miren cómo le cuesta. De verdad que la pared, como les dije, es demasiado dura y él se resbala y le cuesta. Y pasó horas mientras él estaba luchando con esa pared. Yo me puse a hacer unas empanadas venezolanas que ya les voy a enseñar. Las empanadas es un plato típico de aquí de Venezuela que son súper deliciosas. Y miren, yo en realidad no quería hacer empanadas. Aquí las estoy friendo porque se fríen. Pero Adrián David llegó con unas caraotas que le regaló un compañero de trabajo, que le quedaron deliciosas. Y bueno, Adrián David dijo, ay, unas empanaditas de caraota con queso. Miren, lo máximo, súper delicioso, pero yo no quería hacer eso.
Y bueno, para complacer al hombre que me estaba haciendo el vanity, me puse, mujeres. Me puse a hacerlo, muchachas. Y miren, aquí ya estoy friendo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene esta mujer en la cabeza? Yo tenía la toalla del pelo porque me acababa de bañar. Y bueno, como él quería empanadas y las empanadas se tienen que freír, me daba dolor quitarme la toalla y que el pelo se me oliera a fritanga, ¿saben? Entonces me dejé la toalla, porque yo después lavo esa toalla. Y como el cabello todavía lo tenía húmedo, y ahí me ven haciendo mis empanaditas súper deliciosas. Aquí le metemos a todo. Y bueno, yo sé que no es lo más fitness, pero esto no lo comemos siempre, señores. Como les digo, teníamos años que yo no hacía unas empanadas. Así que una vez al año no hace daño. Deliciosas me quedaron. Mientras yo freía las empanadas, Adrián seguía aquí con la pared. Ya le faltaba poco, ya estaba abriendo, era el agujero para sostener bien el espejo, que lo tuvo que bajar. Lo único malo es que ese agujero de arriba, señores, quedó ahí. Y miren cómo quedó las empanadas deliciosas. Solo tienen esos grumitos que después se los sacudí y se los quité, porque temprano había freído una milanesa de pollo y bueno, botó esos grumitos. Aquí el hombre, gracias a Dios, señores, el desastre que hace, lo va barriendo. Y ahora sí se llegó el momento de la verdad, muchachas. Vamos a instalar el vanity. Y bueno, con el mismo cuidado de siempre, con que lo quitamos, porque de verdad que lo amo demasiado y no quería que se dañara. El primer paso es instalar el espejo. Y bueno, por eso me ven ahí sujetando muy bien, mientras Adrián David lo atornilla por la parte de atrás. No les enseñé, bueno, por obvias razones, somos dos personas. y yo aguantaba y él lo hacía, no podíamos mover la cámara. Pero bueno, simplemente coloco unos tornillos y ya después lo colocamos aquí. Ahí lo está sujetando el espejo. Y ya después empieza a colocar todos los tornillos para sujetar la parte de abajo del vanity. Y quedó súper espectacular. Miren cómo bajó. De verdad que ahora sí se ve como a la misma altura de todos los muebles. Al día siguiente. Bueno, este día ya habíamos terminado la fase, como quien dice, de construcción. Y ahora vamos a pasar a la fase de limpieza. Sí, señores, miren cómo quedó el huequito ahí arriba, full de tierra. Y esta pared está pintada con pintura de caucho, señores. Sí, porque era la que teníamos en ese momento y es mucho más barata. Y bueno, en este cuarto la verdad es que no entra nadie. Y estoy pensando cómo quitarlo. Creo que le voy a pasar un trapito. Todavía falta que Adrián David coloque la electricidad, pero eso lo va a hacer después al vanity para que puedan prender los bombillos. Y miren la tierrita que sale. Le empecé a dar con la escoba porque dije, no, lo ideal sería una aspiradora, pero no tenemos aspiradora. Así que bueno, dije no, nada, con la escoba y ya. Igual sé que tengo que limpiar todo lo que estaba ahí en ese cuarto, tuve que limpiarlo. Ya Adrián David había atornillado días pasados y estaba un tierrero en todo el espacio. Miren, para limpiar el huequito lo que hice fue con un trapito húmedo en la pintura de caucho, fíjense. Le pasé así y sí se le quitó, ¿oyeron? Así que les doy ese dato. Aquí estoy trapeando con mi mezcla de Fabuloso, más vinagre y un chorrito de agua. Me encanta esa mezcla también para trapear. Y así me quedó el espacio oliendo delicioso. Y bueno, ya después que secó, decidí mover todo y trapear por este lado también. Sí, señores, porque hay gente que trapea por donde pasa la novia. No, señores, hay que trapear, mover los muebles, ir trapeando. Y bueno, y así. Ya que secó un lado, moví todo y pasé por el otro lado. Y ahora sí que ya todo secó y todo está trapeado. Voy a colocar el escritorio, decidí colocarlo ahora en esta pared. No sé, siento que se ve mejor. Y estas son las mats de la Cricu, con lo que realizo los cortes de esa máquina. Y las limpié y las coloqué ahí. Ahora vamos a limpiar el vanity como tal. Empecé con el espejo y utilicé un trapito normal con mi mezcla de Fabuloso, más vinagre, más un chorrito de agua. Pero bueno, esa no es la mezcla ideal para el espejo, pero como tenía tanta tierra, decidí primero limpiar el espejo y todo con ese mismo trapito y esa mezcla. Y ya después sí voy a venir con mi limpiavidrios. Y miren lo asqueroso que salió el trapito. O sea, señores, yo no limpio por
tengo ganas de limpiar, voy a limpiar. No, yo limpio porque de verdad hace falta y mantener los espacios limpios también ayuda a la mente. Yo soy fiel creyente que como tienes tu espacio alrededor, es como tienes tu mente, tu vida. Por eso es que me gusta limpiar y bueno, despolvé todo y ahora sí nos vamos a enfocar en el vidrio. En el espejo, perdón, que en el vidrio, en el espejo. Y para limpiar el espejo lo limpio con el Windex, que yo lo eché en ese potecito, y un toallín. Y ahí me ven dándola todo, señores. Miren, pasé rato ahí limpiando ese espejo. Y ya limpio el vanity, ahora sí me voy a enfocar a limpiar todos los productos que tengo en esta repisa de acrílico. Porque sí, señores, son productos que utilizo prácticamente diarios, mis productos de skincare, mis cremas, mis splash, algún maquillaje también tengo por ahí. La verdad es que cambié cómo organicé esto completamente porque saqué todo y me di cuenta que, o sea, lo tenía como muy saturado. Yo siento que las repisas tienen que tener pocos productos porque ya cuando le colocas demasiado se ve saturado y no se ve bonito. Y yo tampoco es que tengo tanto producto. Entonces dije, no, voy a sacar algunas cosas de aquí y la coloco en el otro mueble. Ya van a ver cómo voy a acomodar. Pero bueno, por eso primero saqué producto por producto, lo limpié y ya después me puse a limpiar este acrílico. Para limpiar este acrílico, adivinen qué, me funcionó muchísimo mejor limpiarlo con el Windex. Iba echando el Windex y el toallín y sentí que quedaba muchísimo más limpio que con el trapito con Fabuloso. Me gustó mucho el acabado que dejó el Windex al acrílico porque lo dejó así como brillosito, como nuevecito, como que si lo acababa de comprar y de verdad que le retiré toda la tierra. Sí pasé mucho rato en eso, pero bueno, señores, le grabé lo que pude, pero sí me tardé más porque ese acrílico tiene muchísimos compartimientos. Pero ahora sí vamos a colocar este mueble aquí. Este mueble no tiene paticas, así que Adrián me dio esas dos tablitas para colocarla abajo para que no estuviera al ras del piso. Tenemos que hacerle unas paticas, estamos pendientes con eso o comprarlas. Pero bueno, mientras para que no esté al ras del piso le coloqué esas maderitas. Y vi que quedó bien fijo, o sea que no se estuviera tambaleando el mueble. Y ahora sí limpiamos este mueblecito y no estaba segura si quería colocar el acrílico aquí o dejarlo en el vanity. Ahí estaba viendo. Pero bueno, empecé a agregar los productos. Estos son mis productos del cabello. Después los de mi skincare. Y ahí iba, señores. Yo soy una persona, señores, que ama su hogar y ama tener su hogar bonito, organizado y limpio, pero últimamente me estoy priorizando a mí misma mucho más que mi hogar. Hay veces que nos perdemos de tanto limpiar la casa, organizar la casa, decorar la casa, y tu cuerpo, tu piel, qué estás haciendo por tu cara, por tu cabello, por tu sentirte bonita. ¿Tienes algún espacio en tu hogar donde te arreglas, donde te sientes bonita o priorizas otros ambientes de tu casa que el lugar donde tú te das ese amor y ese cariño? Yo la verdad este cuarto lo tengo súper olvidado. Como pueden ver, le he hecho lo mínimo, los que me siguen en el canal, y me alegra demasiado tomarme el tiempo ahora de priorizar mi comodidad para mi cuidado personal, que es lo más importante. Si nosotros estamos bien, señores, todo va a estar bien a nuestro alrededor. Miren lo cochino que estaban todos mis acrílicos. Ay, no, demasiado asqueroso. De lejos tú lo ves y dices, ay, qué bonito el acrílico. Pero miren, están hasta manchados. Por eso les dije, lo mejor para limpiar los acrílicos, el Windex y muchísima paciencia. Al día siguiente. Como pueden ver, fue un proceso de muchísimos días, pero de verdad que amé el resultado. Miren, solamente quedó el agujerito ahí que falta por tapar y también colocar la electricidad al espejo, pero bueno, ya se los quería enseñar, así que vamos a enseñarles cómo organicé. Miren, por aquí coloqué esto, mi guacha, las esponjitas de maquillaje, por aquí coloqué pestañas postizas, que muy poco me coloco, pero bueno, ahí las tengo. Aquí coloqué unos rubor, iluminador, este es un antibacterial, miren, pinturitas.
El maquillaje igual está en mis gavetas y aquí intenté dejar lo mínimo posible. Dejé estos splash con estas cremas así súper básicos. El skincare, que esta repisa me falta bajarla, pero tiene una gomita ahí que yo con las uñas no pude quitarle. Tengo que decirle a Adrián David que me ayude para bajar esa repisa y poder colocar cosas arriba también. Y bueno, aquí más de mi skincare. Y estas son puras productos del cabello que amo y los tengo ahí organizaditos y miren cómo quedó esto, súper lindo y organizado. Por aquí abajo decidí colocar mis dos splash, mis dos cremas Victoria's Secret más mis perfumes. Por aquí mis cremas del cuerpo, bronceadores, protectores. Estas son productos de las uñas y miren cómo quedó por aquí el escritorio. De verdad que yo amé el cambio que hubo en mi estudio. Para los que no saben, yo soy licenciada en artes, mención diseño gráfico, me dedico a hacer diseño freelancer y bueno, por eso para mí es tan importante tener mi espacio de trabajo aquí también. Y miren, en esta pared coloqué este clavo falso, miren el clavo falso de Temu, es buenísimo, los compré súper económico y miren, no tuve que hacer agujeros y puse mi rejilla ahí. Y por este lado hice mi mini espacio para hacer ejercicio, para motivarme, que se vea bonito y me den ánimo de hacer ejercicio. Por aquí están las bandas para sujetar las pesas y esas cosas. Tengo pendiente colocarle una plantita real a esta maceta, pero bueno, tengo que ir a comprar tierra. Y por este lado quedó así, esta pared está súper blanca. Quiero colocar ahí unos cuadros, tengo que buscar comprarlos. Y este mueble quedó igual a como estaba, la verdad no le hice nada. Esa decoración de setas no se va a quedar así, ahí lo coloqué como para colocarlo, pero espero después hacer algo. Pero bueno, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio y lo valoro demasiado. Me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.